Pues en torno a la mujer y la ciencia, vamos a abrir hoy nuestra página de igualdad como cada martes y lo hacemos siempre junto a Noemí Galván, que es delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, que siempre nos acompaña cada martes con una invitada. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Pues precisamente de esto vamos a hablar, de la invisibilidad y las dificultades que tenemos las mujeres para desarrollar carreras científicas, y ya no tanto, vamos a hablar que no tanto desarrollar la carrera, sino esos escalafones superiores que es la investigación, que cuesta llegar. Es precisamente pues ese ámbito de la visibilización de las trayectorias de mujeres el objeto de debate, de tema de las jornadas que está desarrollando la Fundación Teleforo Bravo en Tenerife, con charlas vinculadas a trayectorias, a la visibilización, y una de sus ponentes, nuestra invitada de hoy, Inmaculada Perdomo, que es profesora de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de La Laguna. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Mujeres y Conocimiento, trayectorias olvidadas, es el nombre de la ponencia que ofrecía ayer por la tarde. Es una constante en la historia de la humanidad la invisibilización de esas trayectorias vinculadas a la ciencia y a las mujeres, o al menos anularlas, ¿no?, de alguna manera. Sí, son dos factores fundamentalmente, y de esto les hablaba ayer en las jornadas Teleforo Bravo, porque es cierto que hay mujeres en la ciencia, claro que sí, pero han confluido dos cuestiones que han hecho que hayan quedado totalmente invisibilizadas. Por un lado, las propias concepciones acerca de las capacidades mentales de las mujeres. Esto es una idea que está persistente siempre en nuestra cultura desde que ya Aristóteles estableciera que tenían cerebros más pequeños, ¿no? Cosa que refrendó Darwin luego en el siglo XIX. Las mujeres perfectamente adaptadas para sus funciones biológicas y reproductivas no debían de alguna manera pues dedicarse a los conocimientos. Y la otra idea es que la propia reconstrucción histórica que hemos hecho de las ciencias, fundamentalmente por las disciplinas a partir del siglo XIX, la disciplina historiográfica, hacía un recorrido por la historia de la ciencia señalando las grandes mentes geniales, hombres, y de alguna manera dejando en la invisibilidad todas las otras prácticas científicas realizadas por mujeres, porque ellas han estado siempre presentes colaborando, ¿no? Es una constante que se ha vivido invisibilizar. Otra forma era anular sus éxitos y que incluso hombres se los atribuyeran, que es algo que ha pasado habitualmente también a lo largo de la historia. ¿Cuál es, a su juicio, alguno de los casos más escandalosos? Bueno, hay muchos a lo largo de la historia. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención porque además es digamos, un caso histórico muy bonito. Las damas de Salerno, Trótula de Salerno, en el siglo XII, es la primera, podríamos decir, casi universidad, la primera escuela de medicina, y ahí había un grupo de mujeres muy especializadas en todos los temas de ginecología, obstetricia, crianza en general, y redactaron libros que se configuraron, que fueron casi los libros referencia durante mucho tiempo. Pues bien, los historiadores ya en el propio siglo XII, XIII, ya dijeron que aquello era imposible que podía haber sido escrito por una mujer, con lo cual se cambia su nombre y se pone el nombre masculinizado, Trotulus, ¿no?, como hombre, como su marido. Esta idea también está siempre presente, ¿no? Eso no pudo haber sido escrito por una mujer porque tiene un grado de complejidad y un grado de especialización que las capacidades mentales de las mujeres no llegan a eso. Afortunadamente ya no se piensa esto, aunque siguen persistiendo ciertos prejuicios, hay tendencia a infravalorar el trabajo de las mujeres, siempre hay como una especie de sospecha de no será tan bueno su trabajo, y eso, aunque sea de manera inconsciente, sigue ahora mismo, digamos, siendo una pauta que hace que las aleje de los niveles más altos, por ejemplo, de la academia, de la investigación, ¿no? Ese es uno de esas ideas persistentes, muchas veces inconscientes, lo llamamos sesgos inconscientes de género, pero están actuando como barrera. Inmaculada, ¿qué hay de ese refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Bueno, porque si miramos toda la historia de la ciencia, pues en concreto en los conocimientos, claro, ¿qué posibilidad? Ellas no tenían posibilidad de acudir a las universidades. Por supuesto, prohibido pertenecer a esas primeras sociedades científicas que impulsaron toda la nueva ciencia. Pues claro, ¿dónde estaban las mujeres? Las mujeres estaban en el núcleo familiar, ¿no? Entonces son las hijas de, las hermanas de tal, pero gran parte de la labor que hacen ellas, ese trabajo
trabajo minucioso de observación, de experimentación, de recogida de datos, incluso de ilustración de textos científicos, lo hacen ellas. O sea que al final el relevante es el señor, que es el que puede publicar con su nombre, pero toda esa tarea, toda esa práctica, que en realidad es lo que caracteriza la ciencia. Nos creemos que la ciencia es ese gran descubrimiento repentino o que una gran teoría surgida de la cabeza de un señor pensando consigo mismo, ¿no? No, gran parte de la ciencia es producto de esa práctica minuciosa, detallada, que además supone superar errores, ¿no? Y ahí es donde estaban las mujeres siempre. Yo al respecto de lo que estabas comentando les recomiendo, si quieren conocer trayectorias paralelas, ya no solo en el ámbito científico, los libros de Cristina Morató, escritora de viajes muy curiosos sobre las expedicionarias, que muchas veces eran las esposas de los grandes expedicionarios como el profesor Livingstone, que desarrollan en paralelo una actividad bueno, de escolarización de las comunidades locales donde van, de muchos asuntos. Hablábamos al principio de que cada vez hay más mujeres en carreras científicas y tecnológicas, pero desaparece ese porcentaje, se va reduciendo a medida que vamos a los escalones de investigación. Hablábamos de esos sesgos de género, pero también obviamente de cuestiones vinculadas a la conciliación que perjudican. Sí, son muchos factores. Desde luego, lo primero que hay que decir, y así lo revela el último informe de Científicas en Cifras, 21, publicado por el Ministerio a principio de año, se actualiza siempre, cada 2 años hay una actualización, y ahí vemos claramente cómo hay una gráfica que son líneas rectas desde hace un montón de años, ¿no?, donde se sitúa pues las mujeres especialmente en ámbitos de la salud, luego sociales, humanidades y en un porcentaje muy bajito, menos del 30 en las ingenierías, ¿no?, especialmente la ingeniería informática. Y eso no ha variado en los últimos años, es muy curiosa la gráfica. Por un lado, hay una, digamos, yo creo que una profundización en la percepción que tienen las propias jóvenes de que los campos más apropiados para ellas son la medicina, salud en general, ahí estamos en el 70%. Y vinculada a los cuidados, además. Vinculada a los cuidados, pero también un ejercicio profesional que es atractivo, ¿no? Y menos del 30% en las ingenierías, ¿no? De tal manera que, claro, esa percepción de las chicas, de que hay unos espacios que son mejores para ellas, o unas carreras y unas profesiones de que son mejores para ellas, es muy difícil romperlo, o sigue siendo difícil romperlo. Y hemos llegado a un punto que estamos viviendo ahora de visibilización por 2 circunstancias como han sido la pandemia y la erupción volcánica en el Hierro. Bueno, en el Hierro hace 10 años y ahora en La Palma, que se ha visibilizado muchísimo la trayectoria de mujeres científicas sobre el terreno. Una valoración breve, Inmaculada, sobre el tema. Sí, yo estoy entusiasmada siguiendo la parte científica de la monitorización de toda pues, la erupción volcánica, porque me ha sorprendido llamativamente también y me alegro muchísimo de ver esas mujeres al frente de puestos de responsabilidad importantes y, por supuesto, muchísimas mujeres jóvenes también trabajando ahí, ¿no? Miramos los datos o vimos los datos hace poco de Involcan, una satisfacción tremenda, me alegro muchísimo que estén ahí y, por supuesto, lo que deseo es que tengan las opciones de llegar a los niveles más altos de la academia y de la carrera investigadora, porque es ahí donde sigue persistiendo ese sesgo inconsciente, ¿no? Y es importante que las niñas y niños ahora en los colegios también vean la imagen de esas científicas trabajando. Sí. Y la socialización, claro, porque asumimos que nosotras no tenemos la capacidad de asumir un papel relevante, ¿no? Y que nuestra opinión cuente, con lo cual es fundamental también desde edades tempranas. Bueno, Inmaculada, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Noemi. Nos vemos.